Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chavos. Bienvenidos al nuevo tema de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a ver velocidad de aceleración, en proyectiles. Bueno, es muy parecido al último tema que vimos donde comentábamos la equivalencia entre una función de posición y la velocidad y la aceleración. Aquí hay un tema, bueno, un concepto, mejor dicho, más que vamos a analizar, ¿sí? Habíamos comentado que la velocidad es la derivada temporal de la función de posición. Claro que la función de posición r de t pues está compuesta por tres componentes, ¿no? O tres funciones, una para cada coordenada, ¿de acuerdo? La aceleración se denota como a de t, así se lee v de t para la velocidad y a de t para la aceleración, ¿verdad? Ah, y es la segunda derivada, ¿de acuerdo? Y hay un concepto más que les decía que es el de rapidez. La rapidez, bueno, pues es la magnitud de la velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad es un vector, la rapidez es un escalar, ¿de acuerdo? Así lo pueden diferenciar de una manera más clara. Bueno, vamos a analizar algunos ejemplos que trae aquí el libro para ejemplificar y tener más claro cómo se resuelven estas cosas, ¿no? Fíjense, aquí en este primer ejemplo dice hallar la velocidad de aceleración a lo largo de una curva plana. Dice hallar el vector velocidad, la rapidez y el vector aceleración de una partícula que se mueve a lo largo de la curva C descrita por esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, el vector r de t es un vector que nos va a dar la posición de la partícula para cada instante de tiempo, ¿de acuerdo? Eh, lo primero que hay que hacer, pues, es derivar, ¿no? Derivar la r de t y obtenemos la v de t. Esta de aquí de abajo, pues, es la derivada de la r de t. Es el vector velocidad. Si le sacamos la magnitud a ese vector, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado, y lo que dé la suma, le sacamos la raíz cuadrada, pues tenemos la rapidez, ¿sí? Esa es la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad. Y además nos piden el vector aceleración, pues bueno, hay que derivar el vector velocidad, o derivar dos veces el vector de posición, ¿de acuerdo? Esta es la segunda derivada de la posición, o sea, la aceleración, y nos lleva a este vector, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos pedía? O sea, nos pedía hallar el vector velocidad, hallar la rapidez y hallar el vector aceleración, ¿sí? Entonces ya encontramos las tres cosas que pide, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hacen un cambio de variable ahí para generar una ecuación rectangular y nada más, ¿no? Bueno, con esto ya tenemos claro qué es la velocidad, qué es la aceleración y qué es la rapidez. Vamos a ver ahora el ejemplo número 2 que nos dice dibujo de los vectores velocidad y aceleración en el plano. Fíjense, este es muy importante porque en la tarea pues hay unos problemitas que pide eso, justamente, ¿verdad? Dice dibujar la trayectoria de un objeto que se mueve a lo largo de la curva plana dada por esta, ¿sí? O sea, si ustedes grafican esto, les va a dar esta curva negra, ¿sí? Sí, pues la negra, los grises son vectores. Esa es la función de posición, ¿de acuerdo? Y luego, y hallar los vectores de velocidad y aceleración, pero no solo eso, o sea, no solo los simbólicos como lo hicimos en el problema anterior, sino que también cuando el tiempo vale 0 y cuando el tiempo vale 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo primero que hay que hacer es obtener los generales, ¿verdad? Derivamos ese vector o esa función vectorial y nos da este, ¿sí? La derivada de t cuadrada es 2t, la derivada de menos 4 es 0 y la derivada de t es 1, ¿sí? Simplemente es la derivada. Lo volvemos a derivar, pues la derivada de 2t es 2i, y la derivada de 1j, como la variable es t, pues es 0, ¿sí? Entonces, esta es la aceleración, es constante porque no aparece el término t, y este es el vector aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante notarlo. Y ahora vamos a lo que nos pide. Dice,
Encontrar los vectores de velocidad de aceleración cuando vale 0 y cuando vale 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues evaluarlos. Estas dos ecuaciones que generamos, evaluarlas cuando la t vale 0. A ver, a eso le vamos a llamar, o se lee, v de 0, ¿de acuerdo? Que es ponerle un 0 aquí, 2 por 0 y más j. Como este no depende de t, pues sí se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces la velocidad en el tiempo 0 vale j, el vector j, ¿sí? Y la aceleración en el tiempo 0 vale 2i, porque no depende del valor t, ¿de acuerdo? O sea, siempre va a valer 2i, siempre. Es constante la aceleración, ¿de acuerdo? Y luego hacemos lo mismo cuando t vale 2, pues a las ecuaciones estas que generamos, a esta y a esta, las voy a evaluar en un tiempo de 2, ¿de acuerdo? O sea, la v de 2, ¿cómo va a quedar? Pues 2 por 2 y más j, ¿de acuerdo? Y el vector aceleración dijimos que no depende del tiempo, entonces va a ser igual que el problema anterior, bueno, que el inciso anterior, 2i, siempre es 2i, porque no depende del parámetro tiempo, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya calculamos, bueno, hay que graficar, sí, se me olvidaba. O bueno, vamos a ubicarlos aquí en la grafiquita, ¿verdad? Dijimos que si evaluamos nos va a dar la curva esta, ¿verdad? Y luego si evaluamos, o bueno, si queremos graficar en el instante 0, ¿cómo quedaría nuestro vector? O sea, fíjense, el vector de 0 vale j. Aquí está, vale j. El vector, o sea, 0 hacia la izquierda o a la derecha y 1 hacia arriba, eso es j, ¿sí? Y luego el vector aceleración en el tiempo 0, pues es igual siempre, ¿verdad? 2i. Entonces vean cómo es 1 y 2 hacia la derecha y 0 hacia arriba, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad instantánea, así se llama. Y luego, si quisiéramos graficar el vector, perdón, la velocidad en el tiempo t igual a 2, pues el t igual a 2 es aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos daría? Pues 4i más j, ¿sí? O sea, este sí sería en diagonal, no nada más horizontal o vertical, ¿de acuerdo? O sea, sería 4 a la derecha y 1 hacia arriba. Y la aceleración en ese tiempo, en el tiempo 2, igual que esta, o sea, 2 hacia 2 espacios a la derecha, ¿verdad? Ahora, una pregunta que puede surgir ahí, o sea, ¿cómo sé que aquí es 0 y cómo sé que aquí es 2? Es una pregunta natural, ¿verdad? Completamente válida. Bueno, pues esa coordenada me la da justamente al evaluar en 0. O sea, si yo le meto aquí puros ceros, fíjense qué me va a dar. El t cuadrada, pues se va a hacer 0. Este me va a dar menos 4 y este me va a dar 0. Entonces, eso da la posición. Bueno, lo vamos a escribir aquí para que sea más claro. ¿Sí? En t igual a 0, la r de 0, ¿cómo va a quedar? Pues va a ser igual a la t cuadrada, o sea, 0 al cuadrado. Tengo aquí el gorrito. Es un rollo cambiarle aquí el idioma. Bueno, creo que va a ser mucho rollo esto. Bueno, ustedes le ponen aquí al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? 0 al cuadrado menos 4 por i más 0j, ¿de acuerdo? ¿Qué me da esta operación? Pues el 0 al cuadrado da 0, pues me va a dar menos 4i más 0j. Este menos 4i
es la coordenada esta, ¿sí lo ven? Por eso yo sé que ahí es el tiempo cero, porque si lo evalúo en cero, me da la coordenada que, o sea, si esto fuera una coordenada, ¿qué sería? Menos 4,0. ¿De acuerdo? Que es justamente este punto. Y lo mismo con el 2, fíjense bien, si hiciéramos lo mismo con el 2, o sea, en el tiempo igual a 2, ¿qué tendríamos? R de 2 igual a 2 al cuadrado. Bueno, les digo, ustedes le ponen el gorrito. Ya lo instalé. A ver si es cierto. No, ahí está. Es el gorrito. Sí, la potencia. Así. O sea, sería el 2 al cuadrado menos el 4. ¿Sí? O sea, estoy evaluando en la formulita esa, da igual a 2, ¿verdad? Aquí, es que ya se movió todo. Bueno, menos 4. Sí, menos 4. Bueno, ya vamos a regresarle al idioma normal. Menos 4i más 0j. Bueno, ya no es 0j, es TJ, ¿verdad? Entonces es 2j. ¿Sí? Si hacemos las operaciones, queda pues 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. 0i más 2j. Así. Y si esto fuera una coordenada, o sea, para ubicarnos ahí en el plano, ¿qué sería? 0,2. ¿Sí lo ven? 0,2, ¿qué punto es? O sea, 0 a la derecha y a la izquierda y 2 hacia arriba, aquí. ¿Sí lo ven? Por eso yo sé que ahí es el tiempo 2. ¿Sí? O sea, la partícula en el tiempo 2 es aquí. ¿Sí? Bueno, entonces nada más ahí para relacionar este, los tiempos. ¿Sí? Los tiempos con las velocidades y con la aceleración. Entonces ya vimos cómo evaluar, cómo calcular la aceleración y la velocidad y cómo evaluarlas. ¿De acuerdo? Dibujo de los vectores velocidad y aceleración en el espacio. Bueno, pues es muy similar a lo que vimos, nada más, pues con una coordenada más, ¿verdad? Vamos a ver si vale la pena comentarlo. Pues no, yo creo que no. O sea, es exactamente igual, nada más, se le agregó la coordenada K, ¿verdad? O sea, con respecto a se fijan que no tiene K, nomás fue en el espacio. Bueno, a ver, vamos a ver si lo comentamos. Bueno, es lo que hicieron en la tarea pasada. En el video anterior veíamos cómo llegar a una función derivando o integrando, según correspondiera, ¿verdad? Entonces aquí dice, hallar una función por integración. Un objeto parte del reposo del punto 1, 2, 0 y se mueve con una aceleración j más 2k. Y luego dice, la magnitud de la aceleración se mide en pies por segundo al cuadrado. Hallar la posición del objeto después de 2 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues integrar 2 veces. ¿Por qué? Pues porque se nos da la ecuación de aceleración. Si la integramos una vez, tendremos la ecuación de velocidad. Si la volvemos a integrar, tendremos la función de posición, que es esto, r de t, ¿verdad? Lo que nos pide. Después de t igual a 2, o sea, al final evaluamos en t igual a 2. La solución, fíjense, a partir de la descripción del movimiento, se pueden deducir condiciones iniciales siguientes. Dice, el objeto en reposo, pues es la velocidad cero, ¿sí? O sea, esta es una deducción que podemos hacer, ¿verdad? Si dice que está en reposo, pues la velocidad es cero. Como el objeto parte del plano en el punto, se tiene que la función, o sea, inicia el movimiento en estas condiciones, ¿sí? O sea, como dice que parte del reposo,
aquí dice, parte del reposo, quiere decir que el punto inicial es este. O sea, si no se estaba moviendo, pero no quiere decir que estaba en el origen. O sea, quiere decir que tenía esta ubicación, ¿sí? Esa ubicación en el espacio. Entonces, ¿qué se hace? Hallar la función de posición hay que integrar dos veces, lo que comentábamos, usando cada vez una de las condiciones iniciales para hallar la constante de integración. El vector de velocidad es este. ¿Sí? Esta es la forma general de integrarlo. Y esta constante de integración es como la última sección de la tarea anterior, ¿se acuerdan? Donde había que considerar las condiciones iniciales para ir averiguando cuánto valía cada constante, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí lo hacen de esta manera, o sea, ponen una C y luego la desglosan, donde la C es C1I más C2J más C3K. Y luego haciendo T igual a 0 y aplicando la condición inicial esta, o sea, de que parte del reposo, se obtiene que al evaluar en 0, todas son 0, ¿sí? O sea, ¿qué se hace? Se iguala esta constante a 0. O sea que todas valen 0. 0 es igual a esto, pues todas valen 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso nos quitamos esa bronca. Y luego, la velocidad en cualquier instante es esta, o sea, esta que encontramos, y ya vimos que la constante 0, pues ya no aparece aquí. Entonces, así llegamos a la función de posición, de velocidad, perdón, a la función de velocidad. Y luego integramos una vez más, pues la integral de t, que es t cuadrada sobre 2, la integral de 2t es t cuadrada, ¿sí? Volvemos a agregar una constante de integración. Volvemos a decir, esta c, pues para no confundirlas le ponemos C4, C5 y C6, ¿de acuerdo? Multiplicadas cada una por la coordenada que corresponde. Y luego haciendo t igual a 0 y aplicando la otra condición, la del punto inicial, ¿se acuerdan? Llegamos a esto, ¿sí? Entonces se igualan así, o sea, la C4 se iguala con la I, ¿sí? Pues vale 1, porque el coeficiente de la I es 1. La C5 se iguala con la J, pues vale 2. Aquí está. Y la C6, que es la K, se iguala con las K. Y como no hay, pues 0. ¿Sí? Así es como se calculan estas constantes. O sea, igualando las I con las I, las J con las J y las K con las K. ¿Sí? Bien. Entonces dice, por tanto, el vector de posición es este. O sea, este mismo, pero ya con las constantes vaciadas. O sea, sustituidas, pues. O sea, esta C4 y, ¿de acuerdo? O sea, 1 y aquí está. Y luego la C5, pues valió 2, pues ya la sustituyo aquí. La C6 valió 0, pues ya no aparece, y solo aparece el t cuadrado acá. Entonces así llegamos a la función de posición original, ¿sí? Considerando esas condiciones iniciales. Y luego ya nada más para terminar, pues el problema nos decía que, está, es el 12.6. El problema nos decía que hallar la posición en t igual a 2. Entonces, pues ya tenemos la función de posición, pues nomás la evaluamos en 2. Aquí le ponemos un 2 a la t, todas. ¿Sí? Entonces, la posición del objeto en t igual a 2 está dada por r de 2, que sería i, más, pues 2 al cuadrado entre 2, 2, más 2, 4j, y 2 al cuadrado, pues 4k. ¿De acuerdo? Entonces, esta grafiquita que está acá a la izquierda es la representación de este problemita, ¿de acuerdo? Dice, el objeto tarda 2 segundos en moverse del punto 1, 2, 0. Vamos a ver dónde está ese punto. Está aquí en el plano XY. ¿Sí? Este es el punto inicial. Y el punto final, o bueno, en el tiempo 2, es 1, 4, 4. ¿Sí? Que corresponde a esta, ¿sí la ven? 1, 4 y 4. Aquí está. O sea, se movió de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Y pues nada más. O sea, es lo que nos pedía la posición en el segundo 2. Está. La posición
Aquí está. Esto es lo que nos pedía, ¿verdad? La posición, el segundo 2, y ya dimos la respuesta. ¿Cuál fue la posición en t igual a 2? Este. ¿Sí? Bueno, ya está. Y luego, fíjense, ahora vamos a ver movimiento de proyectiles. También está muy padre. Es una sección que me gusta mucho. Espero que ustedes también. Hay que usar por ahí unas formulillas muy específicas, pero pues se trata ahí de jugar con las ecuaciones y bueno, ya ahorita que veamos un problema lo van a entender mejor. Obtención de la función de posición de un proyectil. Pues bueno, nos vamos a ir directamente a las fórmulas, ¿sí? Ya están generadas las fórmulas, nomás las vamos a usar. Aquí está. Este es el vector de posición para un proyectil. Aquí está abajo. Función de posición de un proyectil. Es esta ecuación, ¿sí? Esta ecuacióncita. Esta R de t es la función de posición, ¿sí? Tiene una componente en x que es v sub 0, que se refiere a la velocidad inicial. No sé si arriba lo comentaban. Bueno, si no lo comentaban, aquí lo decimos. ¿Sí? Más, más desglosado. La v sub 0 es la velocidad inicial. Pues aquí está. Fíjense, despreciando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado de una altura inicial h con rapidez inicial v sub 0, eso significa la v sub 0, y ángulo de elevación θ se describe por medio de esta función. Entonces, ¿qué es este? Es la velocidad inicial. ¿Qué es θ? El ángulo de elevación con que se golpea el proyectil. ¿Qué es la h? La altura a la que se golpea el proyectil. O sea, con respecto a algo. Claro que lo podemos definir nosotros. Esta es la velocidad inicial, esta es la inclinación. Y la gravedad, pues ya sabemos, ¿verdad? 32.2 pies sobre segundo cuadrado o 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí está un problemita muy padre, a los que les gusta el béisbol, que anda de moda. Ahorita que está la Serie Mundial y todo eso. Nos permite, pues, analizar esta formulita con un problema así del béisbol. ¿Sí? Fíjense bien, dice una pelota de béisbol es golpeada a 3 pies sobre el nivel del suelo. ¿Sí? Aquí le pegó a 3 pies con respecto al suelo. O sea, la almohadilla es el origen. ¿Sí? A 100 pies por segundo. O sea, esta es la velocidad inicial. ¿Sí? Es la velocidad a la que salió disparado. Y con un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. Son estos 45 grados. Como se muestra en la figura. Dice, hallar la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. O sea, más o menos ahí donde tomaron la foto. ¿Sí? O sea, ¿qué tan alto llega? Y luego, pasará por encima de una valla de 10 pies de altura localizada a 300 metros del plato de lanzamiento. O sea que la distancia horizontal desde esta almohadilla hasta la valla, hasta la reja esta, son 300 pies. Entonces la pregunta ¿es un home run o no? Sí, esa es la pregunta. O sea, pasará por encima de una valla de 10 pies. Aquí está la altura en el dibujo. O sea, ¿es un home run o no? ¿De acuerdo? Dadas esas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero que nada, bueno, lo primero es vaciar toda esta información en la ecuación, ¿sí? O sea, en esta ecuación de arriba, ponerle todos los datos, ¿sí? Entonces, pues ya lo hacemos y queda así. ¿Qué es 100? Bueno, pues era la velocidad inicial. Aquí nos dijo que 100 pies por segundo. ¿Qué es el coseno de pi entre 4? Pues los 45 grados, ¿no? Aquí decía una teta. ¿Qué es la t? Pues se va a quedar simbólico, porque acá está simbólico. ¿Qué es el 3? Bueno, es la altura a la que se golpeó, ¿sí? 3 pies sobre el nivel del suelo. Este 100 otra vez es la velocidad inicial. Este pi entre 4 son los 45 grados. Y menos 16t cuadrada, pues es o sea,
evaluamos la gravedad en 32. Debería, es como 32.2, pero aquí usaron solo 32. Entonces, pues no nos vamos a poner muy estricto, ¿verdad? Entonces, 32 pies sobre segundo lo tomaron así ese valor por la gravedad y entre 2, pues 16. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación vaciaron todos los datos que hay aquí en la redacción y nos generó esta ecuación. ¿Sí? Al resolverlo, pues aquí lo ponen con raíces, ¿verdad? Ustedes podrían ponerlo decimal y no pasa nada. Esta es la ecuación de posición, ¿sí? Simplificada. Y luego, ¿qué hicieron aquí? Calcularon la ecuación de velocidad, ¿sí? ¿Cuál es? V de t. ¿Cómo? Pues derivando. Derivamos la t, nos dio 1, pues por toda la constante nos dio esto. Y luego, derivamos el 3, pues es 0, porque la derivada de una constante es 0, ¿verdad? No hay término t. Y luego derivamos este, pues nos queda la constante. Y luego derivamos el t cuadrada, pues 2 por 16, 32t. ¿Sí? Y ya, así se generó la ecuación de velocidad. O sea, primero se hace la ecuación de posición particular, luego se deriva. Y luego fíjense bien, ahora se da respuesta a la pregunta de que la altura máxima, o sea, ¿cuál es la altura máxima, no? Que es algo que preguntan. Fíjense bien, aquí está un poquito más ampliada la figura. Y vamos a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, aquí cuando este mono golpea, pues es el tiempo igual a 0, ¿sí? Es el tiempo igual a 0 y el origen es la almohadilla, ¿verdad? Entonces, aquí arriba es la altura máxima, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué características tiene este punto? O sea, hablando en términos de velocidad y de posición. Bueno, pues que la componente de la velocidad en y es 0. ¿Sí? Esto está medio chiquito. Vamos a hacerlo así. Ah, se ve bien. Bueno, voy a escribir otra vez. Sí, o sea, fíjense, piénsenlo un poco y vean cómo cuando lo golpea intercambia las componentes, ¿no? O sea, fíjense, la componente de y en cuanto a su velocidad se va acercando a 0. Aquí se detiene por completo, viéndolo verticalmente, y luego la componente en y se vuelve negativa y empieza a caer. ¿Sí? Vamos a ver si le podemos dar rayón. ¿Sí? Se empieza a caer así. Y aquí la componente en y es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, particularmente aquí en medio, o bueno, no en medio, pero cuando la altura es máxima, la componente en y es 0, que es lo que nos importa. ¿De acuerdo? Y luego, la componente en x, ¿qué características tiene? Pues que es máxima. Si lo piensan, la velocidad está intercambiándose o repartiéndose, si lo quieren ver así, entre sus componentes horizontal y vertical. Entonces, si este es 0, pues la otra se va al máximo. O sea, se vacía completamente en la x. ¿Sí? Entonces, ¿por qué todo este análisis? Pues porque nos pregunta el libro eso. O sea, nos dice, hallar la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, fíjense. Aquí en las notas, ustedes pónganle ahí en su cuaderno que, bueno, voy a borrar todo esto. Ustedes pónganle en su cuaderno que la velocidad de t está compuesta por una componente en x multiplicada por y una componente en y multiplicada por j. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación de velocidad, pues vamos a utilizar esta, que es la de la altura, ¿verdad? Entonces ya la conocemos. Fíjense cómo aquí, al haber derivado, obtuvimos la ecuación de velocidad. Esta es la ecuación de velocidad. Entonces, esta parte es la Vx, ¿de acuerdo? Y esta parte es la Vy. Esto que está seleccionado es
la velocidad en Y. Entonces, fíjense bien, como ya dijimos que la velocidad en Y es 0, en la altura máxima, la velocidad en Y es 0, pues yo puedo tomar la parte esta que está seleccionada de la ecuación e igualarla a 0. Voy a ponerla aquí, igualada a 0. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente lo que hicieron aquí en el libro. O sea, esta parte de VY es esta, la igualaron a 0. ¿Por qué? Bueno, por lo que comentamos de que verticalmente se detiene, ¿sí? O sea, véanla otra vez, va subiendo, por un instante se detiene y luego empieza a caer, ¿sí? Pero por un momento se detiene. Y eso de que se detiene se representa con una ecuación así como VY igual a 0, ¿sí? Entonces ya está. Es lo que hicieron aquí en el libro. Se igualó a 0. Entonces, ¿para qué? Pues porque esto ya es una ecuación de primer grado y tiene una sola incógnita. Entonces, pues, nomás se despeja la t, ¿no? Despeja la t y nos permite saber cuándo la altura es máxima. No nos dice directamente cuál es la altura máxima, pero les digo, es como ir armando un rompecabezas, ¿no? O sea, paso a paso vamos obteniendo información de la escena que nos interesa. Entonces, al despejar t nos da esto, vale 2.21. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Qué significa ese tiempo? Bueno, significa que la altura es máxima a los 2.21 segundos. Eso significa. Bueno, ¿y eso qué, verdad? Van a decir, ¿y eso por qué me sirve? Bueno, pues otra vez hay que recordar que la ecuación de posición está constituida por una parte que es x de t y otra parte que es y de t, j, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál de estas dos creen que nos puede servir? ¿Cuál nos da la altura? Pues la y. Esta me da la altura, esta me da el alcance. Ustedes lo pueden escribir también así. O sea, la x de t me da el alcance horizontal. Y la y de t me da altura. Entonces, justamente es lo que necesito yo, esta parte. ¿Y dónde está eso? En el lado derecho de la ecuación de r de t. O sea, y de t es esto azul, ¿sí? Véanlo, r de t es este, y pues el x de t sería esta parte, ¿verdad? Pero ahorita me interesa la altura, o sea, porque el problema dice cuál es la altura máxima. Entonces, vean, si yo evaluara 2.21, pues me daría la altura máxima. O bueno, me da la altura en el tiempo 2.21, ¿verdad? Que ya dijimos que es cuando la altura es máxima, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente paso aquí en el libro. O sea, ya sabemos cuándo la altura es máxima, pues ahora solo se evalúa en esa parte de la ecuación, en la ecuación de y de t, ¿de acuerdo? O sea, en el lado derecho otra vez decíamos, en el lado derecho de la ecuación, esta. ¿Sí? Esta es la ecuación y de t, ¿sí? La que me da la altura. Entonces, le ponemos el tiempo que ya encontramos, evaluamos y nos da la altura máxima, 81 pies. Entonces, esta, fíjense lo que dice aquí, es la altura cuando el tiempo es 2.21 segundos. Entonces, eso ya nos da respuesta al problema de que, ¿cuál es la altura máxima, no? Entonces, aquí en la figurita, quiere decir que la altura máxima, o sea, vamos a poner que ahí es en esa escena, pues esta fue, ¿no? Esta fue la altura máxima. ¿Sí? Aquí está la altura máxima, 81 pies. 81 pies. La altura máxima. Bien. Entonces ahora vamos a la siguiente parte, a la segunda parte que nos dice, ¿es un home run o no? Eso pregunta, ¿no? Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer. Bueno, sin pasarnos tanto en el libro, ahora se lo voy a platicar así fácilmente.
Decíamos que la ecuación R de t está constituida por dos partes. Una función que me da el alcance horizontal y una función que me da la altura. Entonces, fíjense, si ya sabemos que en esta imagen hay 300 pies hay 300 pies horizontales desde que la golpeas hasta la valla, ¿sí? Pues podríamos usar esa información para meterla en una ecuación. ¿En cuál ecuación? Pues en la x de t, en esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. La pelota está a 300 pies de donde fue golpeada, ¿de acuerdo? Entonces se mete en la ecuación de x de t. ¿Cuál es la ecuación x de t? Esta. Esta es la ecuación x de t. Ahorita usamos la de y de t. Ahora vamos a usar la de x de t. ¿De acuerdo? Entonces se iguala eso a 300. ¿Por qué? Pues para averiguar el tiempo en el que la pelota está a 300 pies. O sea, yo quiero averiguar cuál es el tiempo en el que la pelota pasa por la valla, sin importar si es un home run o no. Pero yo quiero saber cuánto tiempo tarda desde que la golpeas hasta que se aleja 300 pies. ¿Sí? Ya si pasa por arriba o por abajo es otro asunto. Pero yo quiero saber cuál es el tiempo en el que la pelota está a 300 pies horizontales. ¿De acuerdo? Bien, entonces para eso hicimos esta ecuación. O sea, ese 300 que tenemos como dato, lo ponemos en la x de t. Y otra vez generamos una ecuación de primer grado con una sola incógnita, que es la t. La despejamos, llegamos a 4.24 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la pelota, cuando está aquí en la valla, han pasado, sí, no, 4.24. 4.24 segundos, sí, o sea, la golpeas y pues el tiempo es cero, ¿sí? Aquí la golpeaste y el tiempo es cero. Va hasta la mitad, también averiguamos en qué tiempo pasaba ahí por la altura máxima, ¿no? Que era 2.21. Vamos a ponerlo aquí, más o menos, ¿verdad? Y el tiempo era 2.21 segundos. Y luego, cuando la pelota llega a la valla, otra vez, quién sabe si pasa por arriba o por abajo, pero cuando está a la latitud de la valla, estamos en el segundo 4.24, ¿sí? Quién sabe si es un home run o no, pero yo sé que en ese tiempo la pelota está aquí, ¿sí? Arriba o abajo, pero ahí, ¿sí? En la valla. Entonces, ya sabemos cuándo la pelota está a 300 pies del plato de lanzamiento. Pues ahora, ¿qué hay que hacer? Pues justamente averiguar qué altura tenía, ¿sí? O sea, ¿cuál vamos a utilizar? Otra vez esta, o esta, que es la misma, ¿sí? Y nada más le vaciamos el tiempo. O sea, en esta ecuación de y, fíjense bien, esa que está seleccionada es esta, ¿sí? La que me da la altura. ¿Y para qué quiero saber la altura? Bueno, pues ya sé que la valla es de 10 pies. Entonces, si la altura en el tiempo 4.24 es mayor, vamos a ponerlo así como un algoritmo. Si la altura es mayor que 10 pies, pues ¿qué? Pues es un home run, ¿no? Entonces, voy a pegar. Bueno. Y si no, o sea, bueno, bueno, si, vamos a ponerlo así como un si no. Y si no, pues no es. Así de simple, ¿no? Por eso es de interés saber la altura en el tiempo 4.24. O sea, si es más que 10, pues sí fue un home run. Si no, digo, claro que estamos despreciando el diámetro de la pelota y el grosor de la valla y todo eso, pero entiéndase que es un análisis muy simple, ¿no? Y si no, pues no es. Ahí está. Entonces lo vamos a vaciar. Ya tenemos el tiempo. Lo vamos a vaciar en la y de t, ¿sí?
O sea que le vamos a poner a todos los tiempos, a todos los tiempos que hay aquí, pues el 4.24. Aquí un 4.24, aquí un 4.24. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a dar 15 pies? ¿Qué quiere decir eso? Que sí fue un home run. ¿Sí? O sea, se cumplió esta condición. O sea, yo lo evalué y al evaluarlo me dio que 15. Entonces, 15 es mayor que 10, pues entonces es un home run. Entonces, sí fue un home run. ¿Sí? Y ya está. Esa es la segunda pregunta que nos hacía, ¿verdad? ¿Pasará por encima del plato de lanzamiento? Digo, de la valla. Sí, la respuesta es sí, ¿verdad? Pues por consiguiente la pelota pasará sobre la valla, o sea, es un home run. ¿De acuerdo? Ya está. Esta vez, pues creo que duró más el video, pero ya está. Entonces, ahorita en la tarea, se las especificó cuáles van a ser, pero vamos a darle una explicada así rápido. Del 1 al 10, el vector de posición R describe la trayectoria de un objeto que se mueve en el plano XY. Dibuja una gráfica de la trayectoria y dibuja los vectores velocidad de aceleración en un punto dado. O sea, esta del 1 al 10 es exactamente como este problema. Exactamente igual. Tú vas a dibujar la trayectoria de la partícula dándole valores, pues no sé, desde -4 hasta 4, con incrementos de 1 o de 0.5, como quieras. Y ya que tengas la trayectoria, vas a dibujar los vectorcitos de velocidad y aceleración, como lo hicimos aquí. ¿Sí? Vas a dibujar este y estos dos. ¿De acuerdo? Es exactamente igual que el problema que acabamos de analizar. En todos esos, del 1 al 10, ¿verdad? Dibujar los vectores de velocidad y aceleración en el punto dado. Aquí. O sea, ¿qué quiere decir esta columna? Que vas a dibujar los vectores en este punto, ¿sí? O sea, en el punto 3,0. O sea, si la gráfica fuera esta, tendrías que dibujar los vectores en este punto. O sea, 3 a la derecha y 0 hacia arriba, hacia abajo. Aquí dibujarías una flecha para acá o para donde corresponda, ¿no? Depende de la ecuación. Para eso se da ese puntito. ¿De acuerdo? Bien, esos son del 1 al 10. Y luego en los ejercicios del 11 al 20, el vector de posición R describe la trayectoria de un objeto que se mueve en el espacio. Hallar la velocidad, rapidez y aceleración. Pues nada más aplicar las fórmulas, ¿no? O sea, hay que derivar una vez, dos veces y sacar la magnitud, ¿sí? Para encontrar la rapidez. Ya, es fácil, ¿no? Es simbólico. Derivar nada más, sacar una magnitud. Bueno, del 11 al 20 es así. Este del 21, 22. Nada, vamos a hacer. Del 23 al 28. Fíjense bien, usar la función de aceleración dada para determinar los vectores de velocidad y posición. Esta sección, fíjense, es muy parecida a la de la tarea anterior. O sea, se les da una función, en este caso de aceleración, y te dice, usa esa para calcular la velocidad y la posición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Integrar dos veces. Pero claro que considerar estas condiciones para determinar o sea, el valor de las constantes de integración, ¿verdad? Es como el problemita que acabamos de analizar. ¿Dónde está? Aquí. Es como el ejemplo 4. O sea, hay que integrar y luego ver cuánto valen las constantes de integración y luego volver a integrar y luego ver cuánto valen las constantes de integración otra vez. Aquí están. Y luego vaciarlas en la RDT. Aquí. ¿De acuerdo? Es igual que el ejemplo 4. ¿Dónde estábamos? Aquí. Del 23 al 28, pues ya está, es así. Y estos, pues fíjense, es como el de la pelota, o sea, como el del beisbolista. ¿Sí? Solo que tienen por ahí, pues,
pues otros ejemplos. O sea, ustedes tienen que resolverlos utilizando la misma ecuación de posición para proyectiles que es esta. O sea, tienen que vaciar los datos en esta ecuación, ¿sí? Y por ahí jugar con las ecuaciones, así como el ejemplo que analizamos ahorita, ¿verdad? Entonces, pues ya está. Eso es lo que tienen que hacer. Fíjense que aquí tengo un problema para visualizar la página, pues la página 2 de la tarea. Entonces, pues no se las puedo explicar. Luego a lo mejor se las mando por WhatsApp. En el celular sí se puede abrir, aquí no, no sé por qué. Bueno, son varias páginas. Muestra ese error, no sé a qué se debe. Bueno, entonces, por lo pronto ya están aquí explicados del 1 al 34 los problemitas que van a hacer. Solo son los impares, sí, va a estar tranquilo. Entonces, no les pongo aquí en texto cuáles son los que deben hacer porque les digo, me falta aquí ver, ahorita voy a ver en el celular, la página que no me muestra aquí. Pero, pues bueno, ya de esta primera página ya está lo que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, esta sería el video correspondiente a vectores de velocidad de aceleración, ¿sí? Tiro de proyectiles y pues ya está. Aquí ya explicamos varios problemitas. De cualquier manera, si tienen algún problemita, alguna duda, algún comentario, pues ya saben, ¿verdad? Con mucho gusto estoy ahí para atenderlos. Bueno, pues que pasen un bonito día, chavos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Echarle ganas.